Doctor, aquí de vuelta. Yo quisiera que usted me explique un poquito, como este programa nosotros tratamos de qué es lo que viene después de. Cuando uno toma la decisión de, ok, yo me voy a hacer los implantes, yo me voy a hacer la cirugía reconstructiva, ¿cuáles son los cuidados? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la cirugía en sí? O sea, ¿qué uno puede esperar de todo ese proceso? Mira, son varias cirugías que se pudiesen plantear, todo dependiendo de lo que es el diagnóstico inicial. Pero regularmente siempre en la parte reconstructiva las recomendaciones son estándares. Independientemente los 4 procedimientos que te puede hacer una reconstrucción con el abdomen, una reconstrucción con el dorsal, una reconstrucción con una prótesis. La reconstrucción antes de la prótesis puedes colocar un implante, un expansor, perdón, y posteriormente el implante. Entonces, en sentido general, regularmente siempre en estas áreas se dejan un drenaje, que es un hemovac, que es un colector, el cual va a ir drenando una cantidad a veces de una sanguaza, como decimos nosotros, los dominicanos, y poquito a poquito más o menos se estila que en 10, 12 días aproximadamente se retire. Eso después que se hace la operación. No, después de la cirugía. No se puede tocar la herida en el postoperatorio. Siempre se recomienda que sea tocada por un profesional, el médico. Yo siempre recomiendo que el paciente verlo a los 5 días, a los 10 días y después a los 15 días. Una vez a la semana posteriormente y cada 15 días. También eso es importante, lo que es el seguimiento, el seguimiento del paciente. Los medicamentos, lo que siempre se recomienda, antibiótico-terapia, profiláctica, porque no es que el paciente esté infectado, pero siempre para evitar, como se hizo una agresión quirúrgica, el analgésico, que es muy importante al principio. Siempre se recomienda un protector gástrico y como toda cirugía también ya hace un tiempo nosotros incluimos lo que es la utilización de medias antitrombóticas y lo que es la colocación de una heparina de bajo peso molecular, sobre todo para evitar la formación de coágulos en las piernas que posteriormente pudiese desarrollar. Los coágulos se pudiesen ir a una zona no deseada como los pulmones y puede venir una complicación. Se recomienda también la deambular tempranamente para activar lo que es la misma circulación. La parte de la herida también, tener control. No recomendamos que el paciente ni tome sol, ni tome calor, porque a veces las personas duran un tiempo para hacerse una cirugía y coincide con me voy a poner a pintar la casa. Y tú dices, pero ¿qué tiene que ver? O sea, píntala ya después cuando tú estés recuperada. O, por ejemplo, me viene una visita de todos mis primos, sí, pero no te operes en ese tiempo. Pues sobre todo son cirugías electivas donde se combina con el médico elegir el momento. O, por ejemplo, me divorcié de mi esposo y me voy a operar. O sea, no debe de ser. O sea, porque el momento de un divorcio, donde usted ha tenido una relación de 30 años y viene una separación, produce una cierta depresión y no va a tomar ese momento, sobre todo la cirugía en sí, produce cierta depresión, entonces se les recomienda también estar en condiciones óptimas desde el punto de vista mental. La alimentación también es importante, abundante vitamina C después de la cirugía. Para la cicatrización. Para la cicatrización, exacto, evitar lo que dije ahorita, el sol, el calor. Y de esas 4 reconstrucciones que usted menciona, ¿cuál es, uno, la que más se hace aquí, o la que usted más hace? 2, ¿cuál es la que lleva menos cuidado, vamos a decir, o la que es más fácil para el paciente, no para usted? Sí, la que más nosotros realizamos es la colocación de la prótesis. Que es el expansor y después la prótesis. En muchos casos colocamos la prótesis directa y también produce menos cuidado. Perdón, usted dice que pone la prótesis directa sin haberle puesto un expansor. Porque todo depende cómo el cirujano dejase el lugar, el espacio. Si tiene suficiente piel, lo puedes colocar sin problema. Ahora, cuando hay poca piel y ya recibió quimio, lo primero que hay que colocar es un expansor. Entonces, lo que es la colocación del expansor o la colocación de la prótesis son las que son menos agresivas, porque no tienes que movilizar tejido de una zona a otra. La cirugía que es un poco más agresiva es la que le hace la el 2x1, como le voy a llamar. El 2x1, lo que es el TRAN, que es la transposición del colgajo abdominal para la reconstrucción mamaria. Y ya el dorsal ancho, que ese sí puedes combinarlo, colocar tejido y colocar la prótesis.
sobre todo cuando hay poca cantidad de piel, se saca piel de la parte de la espalda, específicamente en la parte debajo de la escápula, se moviliza, se coloca una prótesis Eso pequeña. que lo alan, o sea, no es que cortan y ponen, sino No, que aquello alan. es con un colgajo identificado, porque no vas a agarrar esa piel, ay, qué bueno. No, tú tienes que identificar las arterias que están ahí y la vena. Es una cirugía que necesita tiempo, dedicación, concentración, porque si cometes un error, puedes lesionar lo que vas a sacar. Y si está lesionado, no te vale de nada porque se va a necrosar. Entonces, el levantamiento de aquel colgajo necesita tiempo. Son cirugías, por ejemplo, esa tarda 3 horas y media más o menos, 4 horas. En la parte del TRAN son cirugías que duran 4 horas, 5 horas. Son cirugías complejas. La colocación de la prótesis son cirugías que son más rápidas, que pudiese durar 2 horas. Sin embargo, ¿qué pasa? En algunos casos donde colocas la prótesis, las pacientes se le hizo la mastectomía solamente de un lado, pero la otra está un poquito caída. Y entonces hay que levantar. Por lo tanto, también hay que simetrizar el tamaño que tienes de este lado con la prótesis con el lado que no tiene ningún problema. Por eso que yo digo que lo mejor es hacerse mastectomía doble y quitárselo los dos porque es más fácil. Exacto, y sobre todo tiene la característica genética que tiene también, puede también resurgir la patología, entonces es conveniente esto. Pero el cuidado postoperatorio siempre más o menos va a estar por ahí. ¿Sí? El paciente puede presentar alguna fiebrecita, lo primero es normal. Una de las complicaciones está una de las que usted dijo ahí, que es la cicatriz sinestética, que no queda con un aspecto tan bonito, que a veces el paciente... Yo quería preguntarle eso. Cuando hacen la mastectomía, cortan generalmente, voy a poner el ejemplo, no sé si es así siempre, okay, en el mismo medio. O sea, este es el seno y cortan aquí. Se va todo. No necesariamente. No, por eso, pero vamos a poner ese caso. Regularmente lo que se hace es como una especie en un uso. Alrededor del pezón, una línea superior y por la parte de abajo. Y se hace una introducción por toda esa zona y se hace una disección y se extrae. Entonces queda la parte de piel de abajo y esto es lo que hace que se une. Queda como una solapa así. Entonces lo que hace que se une. Okay. O sea, no es que se hace una incisión, no, regularmente. Okay. Dependiendo, porque a veces hay cirugía de conservación de piel, que es otra cosa también, de conservación de pezón, perdón. Y se conserva el pezón y se hace una cicatriz así como usted está definiendo. Okay. O sea, hay variedad dentro de la... Sí, no, definitivamente. Pero yo digo que este es el seno, la cicatriz está aquí. Si yo me digo que yo me voy a poner los implantes, ¿qué pasa con esa cicatriz? ¿Usted entra, corta ahí mismo? Sí, sí. Se mismo. Utiliza el mismo acceso. Ok. O sea que yo me voy a quedar con una cicatriz ahí. Con la que tenías. Más bonita. Más bonita. Pero eso es todo. Se disimula muy bien. Ok. Porque recuerda, como le dije, el cuidado de la cicatriz postoperatorio también tiene sus detalles. Que la cicatriz no quede con tensión. Porque si la cicatriz queda con mucha tensión, la cicatriz se abre y a veces forma un queloide. Utilizar suturas también que sean absorbibles, que no la tenga que estar retirando. Yo le hago esa pregunta porque he oído a muchas personas, incluso de una persona que estaba aquí entrevistando y fuera de cámara me dijo, no, porque si yo me la hago yo sé que voy a quedar nítida igual que antes. Le dije, no, espérate, tú vas a tener tu cicatriz. No, porque entonces le dije, bueno, cuando tengamos el cirujano plástico le vamos a preguntar. Pero la cicatriz va a quedar. Sí, porque la cicatriz es una lesión, es por donde se trajo la tumoración, claro. Por lo tanto eso va a quedar ahí. Va a quedar ahí. O sea. Aunque son cicatrices que no son muy feas, hay casos que se pueden convertir en cicatrices feas. Por eso siempre concientizar al paciente. Decir, yo siempre enfoco bien lo que es el seguimiento al paciente postoperatorio. Un paciente que yo le opero y ya al menos lo vuelvo a ver, bueno, va a haber problemas porque uno sabe. Pero si el paciente, porque es que el paciente siempre tiene preguntas y siempre el médico tiene que estar ahí para responderle. Ahora, si el paciente se te desapareció, ya ahí tú dices, bueno,
No, y después vienen con el tema. problema y que me vienen con operaron el mal, pero usted se problema, desapareció. Se desapareció. Entonces a veces es un tema complejo. La misma cultura, a veces son gente de escasos recursos, no tienen para el pasaje. Todo es un tema de donde uno también tiene que enfrentar para poder echar hacia adelante que la situación sea lo menos traumática posible. Sí, porque ya se viene con un trauma del cáncer, entonces volver a otro. Sí, sí. Una pregunta, doctor, una pregunta muy médica. ¿Por qué cuando se hacen cirugías, y estoy hablando de esa cirugía de seno específicamente, se pierde la sensibilidad? O sea, no se siente nada, desde atrás hasta adelante. En la mastectomía. Ajá. Recuerda que se hace una extracción completa de todo lo que es la parte de la areola, tanto en la parte superior como inferior. ¿Y qué pasa? Los nerviecillos que van a aquella zona se quitan, también se extraen. Por lo tanto, la sensibilidad en el área va a caer a cero. ¿Y eso no se recupera? No, es imposible, es imposible. Okay. De verdad que a veces uno quisiera, pero te estás llevando el nervio, ya eso lo hizo papá Dios, imagínate, nosotros tenemos nuestras limitaciones. Sí, porque hago la pregunta para que la gente sepa qué esperar, porque mucha gente claro, después que se hace mastectomía dice, pero yo no siento nada, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué sé yo cuánto? No, es que es imposible, Y porque se me llevó la imagino. parte nerviosa y la sensibilidad tan superficial y profunda y no va a tener, en esa zona no va a volver a tener. Okay. Doctor, ¿qué más le pregunto? No, yo creo que, si nos dejan podemos hacer varios programas, ¿verdad? Claro, con muchísimo gusto. Pero la verdad que ha sido un placer conversar con usted. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo después y fuera de cámara, a ver cómo hacemos también. Comenzamos a hacer campaña de que los hospitales públicos aquí comiencen a hacer la cirugía reconstructiva, quedamos que iba a ser el nombre. Sí. Porque creo que hay que hacer algo, definitivamente, y que los seguros también. Claro, y le hacemos un llamado a los seguros, por el amor de Dios. Si usted cubre una prótesis de una pierna, ¿por qué no cubre una prótesis mamaria para una persona que se la quitó, no porque quisiera, sino porque tenía una enfermedad? Entonces es básico y que el gobierno también lo entienda y que los hospitales públicos den ese servicio. Totalmente de acuerdo. Y más que aquí hay muchos cirujanos que están en eso. ¿Y qué hospital aquí forma cirujano plástico? El Hospital Salvador Gautier es un hospital. Bueno, entonces por ahí que se debe de empezar. Sí. Es como que las pasantías sean esas. Sí. En vez de mandarlo a Jurumucú a atender a vómito y diarrea, que hay muchísimo, a los cirujanos plásticos, que su pasantía sea haciendo jornadas de eso. Así que nada, doctor, 1.000.000 de gracias y espero volverlo a ver pronto. Gracias, Nelly, gracias por la invitación. Estamos siempre dispuestos a colaborar y esperamos seguir trabajando juntos porque nosotros siempre estamos a la orden y queremos producir eso. Y gracias a los amables televidentes que han servido un poquito de tiempo, ¿verdad? Claro. La gente vive con tantos ocupados y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Señores, pues nada, 1.000.000 de gracias y seguimos.